Estamos listas para empezar. Aunque yo tenía una tarea para ustedes, para empezar, para hacerlo más interesante. De las preguntas, Ajá, no, sí, sí, sí. mira, Mira, tengo una, creo que sí tengo dos, pero no son pues no, no importa, ya dije que todas las preguntas son válidas. tan relevantes. A ver, la otra vez te pregunté de qué herramientas tengo que tener para trabajar en tecnología, qué tanta cosa tenemos que tener. Y ahora te pregunto qué tanto tenemos, qué tanto dominio de inglés debemos de tener para trabajar en tecnología. Esa es una excelente pregunta. Sí. Y Em, lo, Ujú, ajá, te hago las dos una sí, por una. ¿cómo que? Hacerlas, Y porque tal vez la tienen que otra, ver. pero estás grabando. Sí, sí, sí. Ah, ok. Estoy Y grabando la con otra, una aplicación externa, porque ah, no me deja Meet, supongo que porque es gratuito, pues no pago. ah, ok. Entonces, y la otra era, en el trabajo que yo tengo actualmente y la mayoría de los que he tenido, me ha tocado, trabajar con seguimiento. Ya, o sea, no con personal directo, pero sí de seguimiento de proceso. ¿En qué categoría de del diagrama que vos presentaste la semana pasada Ajá. aplicaría un tipo de área, por decir así, donde más aplique un tipo de seguimiento, o sea, que mi trabajo sea más de seguimiento? Ya, no sé, no creo que marketing, no creo que, no sé, pues, no, de todas las opciones, quiero saber cuál sería la que va más ligada a ese tipo de cosas. Porque programar, yo estuve viendo unos cursos sobre el JS, el HTML, CSS. CSS y esas cosas. Entonces, y me gustó mucho, está súper interesante, me gusta. Pero estaba viendo, según lo que vos explicaste el otro día, que tal vez hay otra cosa, pues, donde pueda aplicar también para orientar. No, Esas son, y es súper válido. Y por eso la otra vez comenzamos con eso, ¿no? Como para quitar un poco el estigma de que tecnología es únicamente programación. Queríamos ver como esas otras carreras o áreas en las que igual tienen que ver con tecnología eh, y pueden ser de interés por ustedes. Entonces, primero, la pregunta del idioma. El inglés eh, es creo que casi todo eh, está en inglés. Entonces, no creo algo, ahorita no se me viene algo que haya iniciado en español y después se tradujo al inglés. Siempre es como que iniciaba basado en inglés. Inclusive si vos ya viste un poquito de JavaScript, HTML y esto, ves que las etiquetas que se usan son en inglés, o sea, dicen body para todas. referirse al cuerpo Sí, del texto, en CSS cada una de las propiedades es en inglés. A pesar de que algunas parecieran en español, porque es color y colors es como lo mismo. Pero ya cuando vas viéndolo específicamente te das cuenta que todas vienen de inglés. Entonces, exacto. de manera general, podemos decir que para iniciar se necesita un nivel mínimo de inglés. Y ese mínimo es más técnico, porque no necesariamente vas a tener que hablar con alguien en ese momento, pero vas a tener que esas etiquetas, esas funciones, cuando tengas que hacer una búsqueda de algo, vas a tener que buscarlo probablemente con alguna de las palabras en inglés. Tal vez tu pregunta es en español, pero las palabras van a ser en inglés. Sabemos que ahora hacemos una búsqueda y ahí sale inmediatamente el botón de traducir. Entonces, ahí no lo veo como una barrera, pero sí tal vez cuando quieras saber preguntar, vas a tener que entender ese keyword, esa palabra clave. Dicho eso, nosotros siempre cuando hablamos de tecnología hay una gran dependencia del inglés porque la documentación y los foros, los lugares donde vas a encontrar tal vez esa respuesta a la pregunta que tenés, es muy probable que estén en inglés. Nuevamente, podemos traducirlo, claro está,
pero tal vez la manera inclusive en lo que hacemos la búsqueda, va a tener un impacto en cómo vamos a llegar a la respuesta. Entonces, de manera general, podemos decir que necesitamos un nivel mínimo y mínimo más tirando a lo técnico, eh, que hablado. No, perdón, en ese momento no vas a tener que hablarlo ni escribirlo tanto, pero sí entender lo más básico. El propósito, obviamente, sería que vayas mejorando tu inglés a medida que va mejorando tu entendimiento del tema en el que estás. Para programación específicamente, hacemos el ejemplo de las etiquetas, pero si estamos, por ejemplo, en marketing, si estamos, por ejemplo, en manejo de proyectos, que estamos de la mano de la segunda respuesta, eh, inclusive internamente hay muchas palabras que solo las dicen en inglés. Entonces, en lugar de decir, qué sé yo, features, que son características, ¿perdón? Meeting, picture. Sí, meeting tal vez es más porque, no sé, somos perezosos y en lugar de decir reunión queremos decir meeting. Pero internamente en el proyecto, por las metodologías que se usan, las metodologías como vienen en inglés, entonces todas las palabras claves de esas metodologías las decimos en inglés. En lugar de decir tarea, se dice task. En lugar de decir la agrupación de esas tareas, le llamamos PBI. Hasta usamos muchos acrónimos que vienen del inglés y no necesariamente del español. Entonces ahí yo creo que yo lo veo como lo mínimo que necesitamos, al menos el mínimo de inglés, y por mínimo me refiero a comunicación básica, saber hola, adiós, los colores, el up and down, o sea, lo básico, lo que podríamos aprender en, en el primer nivel de un curso. Eso sería lo mínimo, para que no te intimide. No necesariamente porque lo necesites, sino porque puede llegar a intimidar y yo lo sé. Entonces, puede llegar a intimidar y por eso prefiero tal vez el mínimo. Y además, después, si tienes la posibilidad, empezar, si estás empezando y no sabes nada de inglés, empezar con un curso técnico. Un curso que esté enfocado en que aprendas para el rol en el que te querés desempeñar y no necesariamente aprenderte toda la gramática al inicio, mientras estás también aprendiendo de, del área en el que te querés especializar. Y eso me lleva a la segunda pregunta de los... Antes de que te De, pase a la segunda, solo quería añadir que yo creo que la pregunta de Ivonne viene porque me imagino yo que ser como ella puede haber otras personas que no manejan el área de tecnología, entonces lo más cercano, creo yo, de lo que han escuchado y con lo que han interactuado son los call centers. Entonces, uno cuando lo más cercano es hablar con una persona en un call center, entonces en un call center ya uno ya entiende y o le explican que tiene que saber bien inglés, que tiene que hablarlo perfecto porque va a interactuar con el cliente, entonces uno se queda con eso, pero en tecnología no es tanto así, pues depende del área donde trabajes, como dijo Laura. Yo recuerdo cuando yo inicié me daba bastante miedo, a veces me mentía, el correo mandarlo en inglés, escribí este documento en inglés y me dio bastante miedo, pero conforme vas practicando, como dice Laura, es un inglés técnico, bien técnico, solo para que no te intimide. sí, es muy enfocado obviamente a la posición. Entonces, se imaginan que estamos hablando con programadores, entonces ellos lo que más querés que sepan es lo que significa, inclusive hasta los acrónimos que usan. Eh, Entender un poco de las propiedades que utilizan, entonces todas esas las comienzan a decir en inglés. A veces usan un spanglish ahí medio extraño, o unas pronunciaciones raras, y es parte de, porque nunca le van a decir a un cliente eso probablemente. Y hay casi en la mayoría de los casos, al menos en las posiciones de Latinoamérica, normalmente trabajas entre latinos. Entonces no necesita, o sea, va a usar las palabras claves en inglés porque así se comunican, porque así se llaman, porque así las llama la industria y es más fácil hablar de eso que hacer la traducción, como que se pierde el sentido de la palabra. Pero casi siempre hablan en español, a menos que el interés sea trabajar con clientes de afuera, no es una barrera al inicio. Perfectamente puedes buscar posiciones dentro de Latinoamérica que hablan en español. Y el inglés que se requiere es meramente técnico, meramente técnico.
Ok. Por Sí, lo, yo, por lo general, eso lo voy a hacer último, por lo general si trabajas en un equipo de latinos que trabajan con algún cliente, siempre hay una persona en medio que va a tratar con el cliente y de esta persona para acá es donde están los developers. ¿Entendés? Entonces nunca trata directamente con el cliente, que ellos son posiciones diferentes en la empresa. ok. Sí, yo consultaba porque, como les dije en la sesión anterior, yo trabajo en una empresa de seguridad también, de seguridad informática, y me toca atender a proveedores extranjeros. Pero pasa lo que ustedes dicen, o sea, cuando yo tomé el cargo, lo tomé con miedo, pero pasa ahora entiendo, pues ahorita que ustedes me explican de que me atienden clientes latinos que viven en Miami y sí usan términos como el invoice, el export compliance, ya sabes, cosas así que al inicio yo lo que hacía era googlearlo y ya después pues uno se va familiarizando con los términos, pero ok, ok, ya menos miedo ahí, por lo menos. ¿Y la segunda? Exacto. Y después la segunda, creo que regresando a nuestro diagramita, ya lo vamos a volver a poner aquí, regresando a nuestro diagramita, tal vez el rol que yo veo directamente con eso de procesos y el seguimiento, veo dos, de manera muy distinta. El primero, sí, tal vez el más fácil de hacer el match, sería el de manejo de proyectos, porque yo les mencionaba que es una persona que literalmente lo que hace es como orquestar a todo el equipo. Eh, la persona tiene que tener un poquito de entendimiento técnico, pero muy abstracto. En ese caso, por ejemplo, imagínense que tienes que manejar el proyecto de un sitio web. Entonces ella sabe que necesita a un diseñador, que necesita un desarrollador, alguien de marketing, que la página web tiene que tener esos sistemas de traqueo para saber si compraste, si no compraste, si dejaste el artículo en el carrito. Sabe que obviamente se necesitan distintas pantallas, distintas visualizaciones, que se vea bonito en la compu, que se vea bonito en el celular, que sea, de manera muy abstracta, muy desde fuera, como una visión general, entiende el proceso de lo que se tiene que lograr y ayuda, en este caso, para que el desarrollo comience a trabajar, tienen que existir los diseños. Para que la persona de marketing comience a trabajar, tiene que haber hablado con el desarrollador para saber cómo se van a integrar esos mecanismos de traqueo. Entonces, esa persona tiene distintos roles como product manager. El primero es la parte de planear. Entonces, imagínense que nos reunimos aquí nosotros cuatro, cada uno tenemos nuestros roles y viene Ivonne como product manager y comienza a decir, ok chicos, la meta de esta semana es que terminemos la página de la tienda electrónica. Eso es todo lo que tenemos que hacer, tenemos que buscar todos los esfuerzos van hacia eso. Entonces, ¿cuáles son las tareas que tenemos pendientes en este listado? En el backlog, ahí están, o vuelven a salir las palabras en inglés, en el backlog, realmente es un listado, este, que van de la mano con crear esa página. Entonces, esa persona como product manager habla con el equipo, pero además habla con el cliente o habla con esa otra persona, es como el intermediario que hablaba Saúl anteriormente, es el intermediario que habla el lado meramente técnico con el lado de negocio. Entonces, tiene que tener un entendimiento de los dos y saber comunicar las decisiones que toma el negocio al equipo técnico, y también si el equipo técnico tal vez dice, hey, esto no se puede hacer, o fíjate que es muy costoso, es muy riesgoso, es muy complicado, toma mucho más tiempo del que pensábamos, entonces igual tiene que saber explicarle eso de una manera digerible y que entienda cómo eso puede afectar sus metas, afectar sus tiempos de entrega, cosas por el estilo. Entonces, esa sería la primera persona, que creo que va súper, se entiende muy bien la parte de qué es lo que le tiene que hacer monitoreo y que es como un orquestador de los demás. Orquestra tanto del lado del cliente con el equipo técnico como internamente al equipo técnico. Y el segundo sería la persona de pruebas.
¿Se recuerdan que le dijimos de que para que un producto digital saliera al mercado, debe, no necesariamente siempre lo hacen, pero debería de pasar por este proceso de revisión extenso donde se hacen muchas, muchas pruebas? Pruebas tanto del lado visual como del lado de la lógica. De que si yo agrego un artículo al carrito y ese artículo solamente me pueden vender un artículo, pues la idea es que solo me puedan vender un artículo, eso siempre suceda, que yo no pueda poder ahí hacer modificaciones extrañas y querer intentar comprar más artículos del mismo o usar un mismo código varias veces o cosas así. Ese es el responsable de la calidad del software, que le llamamos nosotros QA, que que literalmente es el acrónimo de Quality Assurance, que es la calidad del software, que es ¿cómo se dice? Seguimiento de calidad sería la traducción. Y esas personas lo que hacen es un seguimiento a todas las características que los desarrolladores crean. Entonces Saúl viene y nos dice, yo ya terminé el sitio. Está nítido, perfecto, me quedó buenísimo, lo hice en tiempo récord. Entonces se lo pasa todas esas tareas al QA o a la QA, y esta persona se encarga de comenzar a hacerle pruebas de todos los tipos que se puedan imaginar. Agarra la ventanita que tenemos aquí, la expande, la hace pequeña, entra el celular, lo mueve, intenta llenar los campos, hace todas las pruebas. Hay muchísimos sets de pruebas, eso es todo un tema que ellos realizan, y va documentando cada una de las cosas. Entonces, ellos trabajan en base a casos de uso. Y en teoría, cuando empezamos a crear un proyecto, nosotros tenemos una, este, un flujo que debería de seguir. Vos esperás que cuando se agregue el cupón, inmediatamente te salga ahí el descuento que me da y se actualice el total de la transacción que vas a tener. Entonces, ella está esperando eso y hace las pruebas para que sea como sea que pongan ese código, si lo ponen checo, si lo ponen en mayúsculas, si lo ponen copiado, si es con una imagen, de todas las maneras pueda funcionar. Y si no funciona, se lo devuelve al desarrollador y le dice, te reporté un bug, que es un bicho, viene de una historia bien interesante que podemos hablar después, y eso es realmente un error que se encontró, pero no es un error que porque ella cree que es un error, sino porque en la documentación que ya se realizó en ese levantamiento de requerimiento, dijimos, esto es lo que debería de pasar. Si no pasa, no cumple con eso, entonces no se lo puede entregar al usuario final o al cliente. Se tiene que arreglar para que todo eso funcione. Creo que esas serían dos de las dos que se me ocurren ahorita. No sé si a Saúl se le ocurre tal vez otra posición dentro de nuestro flujo. Voy a presentar el flujo. Denme un segundo mientras tal vez Saúl contesta ahí. Déjenme ver, aquí está. Estoy pensando. Voy a compartir. Tengo una duda. El Scrum Master no es el mismo PM, ¿verdad? Es diferente. El Scrum Master no es el PM. No, el PM, por lo general, o sea, por lo Es que, general sí es el ajá, mismo, pero en algunos lugares creo que no es el mismo. es que lo que pasa es que el product manager es el rol. El Scrum Master es el rol con una metodología ágil. Cuando no usas una metodología ágil, vos solo usas un product manager. Cuando es metodología ágil, entonces lo llamas Scrum Master. Pero en temas de tareas o en temas de responsabilidades son muy parecidas. Depende mucho, sí, de la metodología que usen. Entonces, la de Product Manager es una metodología por sí sola. O sea, hay cursos de Product Management y hay cursos de Scrum. No me deja compartir, dice que no tengo permiso. En un segundo. Saúl, ¿puedes compartir la gráfica que creamos? Por favor.
Te la puedo reenviar si no la tenés a mano. Ya escuché un gatito por ahí. Anda atacada, no sé qué le pasa. Y es raro porque ella se queda bien con doña María. Te quería llamar la atención. Dice, aquí estoy, llévenme. Ahí está, ahí Sí. está. Entonces aquí sería del lado del manejo de equipos y de control de calidad, que lo estaba viendo yo, como esas dos posiciones que Ah, están, ok. que están de la mano con el seguimiento de algo. En el caso del manejo de equipos, pues, como dice su nombre, de las personas involucradas en el proyecto. Y el control de calidad es tal vez un poco más interno y más de cara al producto final, pero igual tenés que hacerle seguimiento porque eso que vos identificaste, después Saúl lo va a reparar y vos tenés que volver a chequear que efectivamente funciona a como se espera que funcione para poder aprobarlo y que eso pueda salir eventualmente a la aplicación, al sitio web, a lo que sea. Pues. Ok, eso es lo de Cuba. Ese es el de Cuba. Ok. No sé si Saúl tiene otro. Yo de esos dos lados. Ah, o tal vez el diseño de producto. Ajá. Mm, sí, tal vez el diseño del producto, pero es que el diseño del producto tenés que levantar bastante requerimiento y hablar con el cliente. Entonces ahí creo que no cabe en ese caso. Sí, porque tal vez si es un seguimiento, a ver, tal vez se parece mucho al product manager o al manejo de equipo, pero como está basado en el diseño como tal de producto, o sea, en la primera etapa, cuando no existe nada, la comunicación va mucho más de la mano de más hacia el cliente. Entonces, el equipo trabaja algo, pero inmediatamente se le tiene que mostrar al cliente, se le tiene que mostrar al cliente, se le tiene que mostrar al cliente para obtener retroalimentación e ir creando los diseños la interfase de cómo se vería, levantar esos requerimientos que eventualmente van a usar los QAs y los desarrolladores para poder crear las características. Pero creo que directamente, como vos lo pones, como si quisiéramos buscar uno lo más cercano a lo que vos estás haciendo hoy, lo miraría más del lado de Scrum Master o Product Manager o de QA. Sí, estoy de acuerdo. Ok. Gracias. A ustedes. Ahora las preguntas de Johanna. Y bueno, está como en el colegio. Bueno, y ahí se me pregunta. Compañera, haga su pregunta. Ahora la que no hizo la tarea. Hoy, esta semana la que no tuvo tiempo de hacer tarea fui yo. Solamente una pregunta así, porque tuve una semana de perros. Según te preparé, ¿verdad? En esos cursos que tomé, ¿al cuánto tiempo vos crees que te sentás como preparado para decir estoy bien para ejercer un trabajo y recibir pago monetario? ¿Con cuánto Dependerá. tiempo? Primero creo que depende del área. Y dentro del área irónicamente, después de que haces la distinción de la posición, después tienes que ver como en qué industria lo vas a aplicar. Entonces, por ejemplo, los desarrolladores, yo conozco casos, y Saúl puede abogar por eso, de personas, tal vez no en Nicaragua, pero personas de fuera que son o estudiantes o simplemente profesionales de cualquier otra área y se meten de lleno 2, 3, hasta 6 meses e inmediatamente absorben, o sea, realmente tal vez hace match con algo que ellos ya sabían o simplemente se les hace muy fácil aprender esa habilidad que muchas veces la comparación más fácil que tenemos de aprender un lenguaje de programación es aprender otro idioma, porque al final es eso, es, es otra manera de comunicarte, pero en lugar de comunicarte con una persona, te estás comunicando con un computador. Entonces, esas personas, yo conozco casos de que estudian 2, 3 meses y aplican a puestos tal vez pequeños, pero que ya comienzan a trabajar. No en Nicaragua.
Eh, aunque sí conozco casos de estudiantes que estudiando en su segundo año, tercer año de la universidad de ingeniería en sistemas, por su propia cuenta ellos aprendieron algún lenguaje de programación y aplican a puestos e igual tienen un trabajo inmediatamente. Eso del lado del desarrollo. Ese creo que es uno de los más abiertos. En la industria como tal se valora muchísimo que sepas hacer las cosas y no necesariamente tener un título. Pero eso es algo de la industria específico. Entonces, ¿qué valoran? Valoran, como les decía, los proyectos. Entonces, si es una persona que quiere enfocarse en desarrollo de aplicaciones móviles, es alguien que antes de querer aplicar a un puesto, significa que ya creó al menos una aplicación, por más básica que ustedes se puedan imaginar, crear una calculadora la tienda de Android, para la tienda de iOS. Y la creó, la diseñó, tal vez no es la más bonita, pero la creó, la diseñó y la puso en la tienda. Tal vez no tiene tantas descargas, tal vez esto y lo otro, pero ya él conoce todo el proceso desde la ideación de una aplicación a codificarla, a llevarla a que se la prueben y tenerla en un lugar tan difícil, que pareciera que no, pero es súper difícil llevar una aplicación a las tiendas. Entonces, ellos valoran mucho ese tipo de cosas. Si fuera del otro lado un proyecto, una persona que trabaja con sitios web, entonces igual que pueda demostrar que él ha hecho su misma página de portafolio, que su página de portafolio demuestre animaciones, tal vez, o simplemente diseño, tal vez algún juego pequeño, la culebrita, algo así, qué sé yo. O sea, el cielo es el límite ahí, en el sentido de que dependiendo de lo que a ellos les guste, también sus proyectos deberían, no necesariamente siempre, pero deberían de estar de la mano, porque eso que vos te apasiona trabajar es lo que tuviste que aprender de alguna manera. Sí, Saúl. Ahí lo que puedo decir es que, por ejemplo, en esa área de desarrollo, tenés esa ventaja, o sea, no, cuando te piden experiencia, no te piden experiencia trabajando en equipos o empresas, no te piden una experiencia, como dijo Laura, de haber creado algo parecido. Entonces, vos podés pasar estudiando ese curso unos 3, 4 meses, pero si en esos 4 meses vos hiciste página web, hiciste aplicaciones chiquitas, vos, eso es lo que vos llevas a la entrevista y con solo ver que ya pudiste hacer eso, ya va adelante, ¿me entiendes? No te piden experiencia en empresa, sino experiencia en el lenguaje y experiencia técnica. Eso es todo, pues, de haberlo hecho. Sí, mucho. Por eso esa es el área más fácil, diría yo, en el desarrollo. Creo que las otras áreas son más difíciles, porque, Sí. por ejemplo, el diseño de producto, bueno, el diseño de producto también, porque Ah, sí. podría empezar a practicar, a diseñar productos imaginarios, por ejemplo, una aplicación que le lleve el control a los bebés de las fachas, vos lo diseñás, vos lo digitas, y va a funcionar así, va a funcionar así, y lo guardás y decís, mira, una vez hice esto, y puedes hacer varios así, y eso cuenta. Pero ya ventas, estrategia, análisis de datos, allá es más complicado. Sí. En los otros, lo que yo recomendaría, por lo menos los que yo conozco, ventas y marketing, que va mucho de la mano con los anuncios, como les decía la otra vez, y estas certificaciones, entonces esas tienen un peso bien grande. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que saben hacer eso y no están certificadas. Entonces la certificación sí es interesante. Como les decía, casi siempre son gratuitas. Entonces ahí vale mucho esos cursos que toman. Que no van a tener experiencia directa, pues no, pero como les mencionaba, se puede hacer una experiencia tal vez un poco más personal, de crear, de tal vez no vas a hablar de una campaña que te salió súper bien porque pues no vas a tener el presupuesto de estar gastando reales solo para aprender, ¿verdad? Pero puedes trabajar en crear estrategias, entonces puedes decir, para, puedes crear igual un portafolio de estrategia. En este caso, puedes agarrar una empresa reconocida y decir, ¿cuáles son mis recomendaciones para mejorar su anuncio o para mejorar su presencia digital? Dicho eso, eso es para la estrategia. Para el análisis de datos, la verdad, creo que hay algunas posiciones, no todas, pero algunas posiciones que se parecen, que podemos caer
en lo del desarrollo, en crear ciertos proyectos pequeños. Entonces, imagínense que ustedes les mencionaba aquí que una parte del análisis de datos puede ser crear reportes. Entonces, ustedes pueden buscar estas bases de datos públicas y ustedes crear sus propios reportes y hacer una librería, hacer un portafolio de reportería. Y hay gente que paga un montón por eso, por tener una persona que está especializada en hacer reportes. Tal vez hay otras áreas que son un poquito más complejas, como los modelos de inteligencia artificial o la misma arquitectura de datos, tal vez más difícil entrar de un solo, pero también hay muchas pasantías y muchos, pasantías principalmente y muchas, ¿cómo se llaman esto? Como estos talleres donde al final creas algo, que son talleres no de escucha, sino en los que también creas un mini proyecto y entonces lo puedes usar en tu portafolio. Y creo que la más difícil de todas para adquirir experiencia, pero que normalmente, ya lo voy a explicar, pero normalmente funciona distinto, es la del manejo de equipo. Porque obviamente no en todos lados hay productos digitales en todas las empresas y no venimos de una empresa, pues si alguien ya está ahí, probablemente ya se quedó ahí pues en esa posición. Pero tomando el ejemplo de Ivonne, Ivonne con toda la experiencia que tiene de seguimiento, de manejo, de poder hablar con el cliente, de tener esto todo ordenado, o sea, sus otras habilidades de organización, de la manera en la que ella puede planear, de planeación, de prever ciertos casos, entonces eso puede servir a su favor al momento de querer aplicar a un puesto como manejo de equipos. Y el control de calidad, todo lo que tiene que ver con Cuba, realmente es una posición, no es nueva, pero más recientemente le están poniendo como más énfasis y se están apenas creando más cursos y cosas dedicadas a ello. Y es una de las que casi que nunca te piden experiencia. Porque como es tan nueva y realmente es más como del lado de las habilidades propias de la persona. O sea, imagínense, si ustedes son de las personas que les incomoda, que tienen un poquito de obsesivo con que todo esté alineado, que puedan, que sean súper detallistas y casi siempre esas características recaen mucho en las mujeres porque tendemos a ser así por naturaleza. Entonces, una posición de Cuba toma eso en cuenta, toma mucho más en cuenta las habilidades que tiene la persona, o sea, que vos le pongas algo enfrente y que en 5 minutos ver cuánto le toma a él encontrar cosas que le afectan, que no cree que van, o sea, errores o lo que sea, pues. Ahí se evalúa de manera distinta. Creo que también es una muy, muy fácil de entrar, por lo que sé, y que podés aprender de manera autodidacta un montón, porque no necesitas conocer de fondo el código, solo es más tu capacidad de encontrar esos pequeños detallitos que tal vez una persona no lo iba a hacer o crearse escenarios de, ok, ¿qué pasa si en lugar de un código de descuento te meto un montón de emojis? ¿Qué pasa si en lugar de meter una contraseña intento meter otra cosa que sea? Entonces ahí esos escenarios son bien valiosos porque ayudan en este caso al producto final que sea súper robusto y que nadie lo quiebre, pues que nadie lo dañe y que en este caso el desarrollador pueda crear validaciones o pueda hacer cambios para ayudarlo. Otra pregunta yo. Qué mal, León. No, ahorita sí ya no tengo otra pregunta. Yo iba a preguntar algo parecido a lo que preguntó Johanna, Ujú. de cuánto es el tiempo en tiempo, ¿verdad? Que se puede invertir. Y también, bueno, voy a aprovechar, te voy a hacer otra pregunta. Hay varias opciones de plataformas educativas que te puedan orientar a trabajar en tecnología. Así es. Casi yo diría que cada una tiene sus fuertes, obviamente. Entonces existen varias y existen otras muchas, Dios mío, que son especializadas. Entonces, digamos, específicamente para análisis de datos, por ejemplo, hay muchas, pero hay una en específico
digamos que específicamente para análisis de datos. Entonces, dentro de análisis de datos, inclusive te dan como que los cursos específicos de si vos te querés convertir en un analista de datos, hace todo, o sea, toma todos estos cursos. Si vos querés ser ingeniero de datos, toma todos estos cursos. Está tan especializada que te ayuda. Entonces, lo primero es cuando ya definan cuál es el área que les gusta, ahí encontrar cuál es la mejor. En el caso del desarrollo, y ahí tal vez Saúl gane más conocimiento, va a depender mucho del lenguaje que elijan, porque no es lo mismo aprender para desarrollo web que para desarrollo móvil. Y tal vez ahí inclusive viene mucho de la mano la pregunta que habíamos hablado la vez anterior de qué necesito para hacer eso. Entonces, si es desarrollo web, cualquier compu ahí tal vez va a ser un poquito lento, pero van a poder hacerlo. Pero si hablamos de desarrollo de aplicaciones móviles, pues van a tener que tener un dispositivo. Y si están hablando de aplicaciones móviles para iOS, para todo lo que tiene que ver con Apple, entonces específicamente necesitan dispositivos de Apple porque ellos trabajan solamente con ellos. Entonces ahí es donde creo que se puede complejizar en la parte de los dispositivos o lo que necesito tener para empezar, solo en el área de desarrollo móvil o desarrollo inclusive han visto todas estas cosas inteligentes como un vaso inteligente, un termo inteligente, cosas así. Entonces ahí también tiene su nivel de complejidad, pero entendemos también que es una carrera o una posición muy, muy, muy especializada. Para las demás, dentro de marketing y ventas están todos los grandes anunciantes, en este caso Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, todas las redes sociales. En el caso de control de calidad, eso es muy interesante, pero ya se están creando como comunidades y sé que hay cursos ya específicos para certificarte como QA. Para manejo de equipo igual hay cursos de certificación de las metodologías ágiles y dependiendo de la que a ustedes le llame la atención, pues son gratuitos o pagos. Creo que depende de cada uno. Lo que podemos hacer es, ¿cómo se diría? Como escribírselos y pasárselos para que los revisen, porque creo que cada uno es como un acordeón de posibles, pero por cada uno son distintas definitivamente. Sí, Ajá, yo creo que vale la pena destacar, pues vamos, para los que vean el video cuando lo suban, de que anteriormente con las carreras, yo le llamo carreras tradicionales, no sé otro nombre que llamarle. El problema era que el conocimiento estaba concentrado en las universidades. Hoy en día con los productos digitales, el problema ya no es el acceso a la información. Vos agarras YouTube o pones en Google tutorial o curso y ahí tenés toda la información para empezar. Entonces el acceso a la información ya no es el problema. Ahora el problema es cuál es la correcta y cuál es la que mejor se ajusta a lo que quiero hacer. Entonces, y ahí es donde entran las plataformas de aprendizaje que ya tienen su marco de cómo enseñar y los cursos ordenados. Porque con solo que ponga una palabra tutorial de programación, va a quedar como que con más de 100,000 resultados. Otra cosa también creo que es importante es que ustedes vean qué es cómo ustedes aprenden más fácil. Creo que eso es algo muy interesante de esta industria, porque hay videos en YouTube de personas haciendo un proyecto y que ustedes lo sigan, que literalmente vayan haciéndolo al lado de ellos. También hay videos de personas meramente explicando teoría. También hay cursos que te van haciendo una mezcla de los dos. Te explican algo y después te mandan un ejercicio. También hay muchísimos libros y documentación que pueden leer. Entonces, dependiendo de cómo ustedes aprenden mejor, también está esa apertura de todos los estilos de educación, pues. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho
verlo, pero tengo que aplicarlo. Si no lo aplico, no me queda igual. Es como que siento que lo aprendí, pero como nunca lo hice, no le encuentro el valor. Yo siento que tengo que hacerlo. Pero hay personas que tienen la capacidad de literalmente absorber y aunque no lo prueben en ese momento, se pueden acordar y hacen ahí después el, la solución. Entonces, eso es muy interesante de que ustedes mismos también se pongan a pensar cómo aprendo yo más fácil. ¿Qué me gusta a mí? Me gusta leer, me gusta escuchar, me gusta hacer ejercicios, me gusta hacer proyectos y dependiendo de sus respuestas pueden encontrar esa plataforma que mejor les calce, porque no todas las plataformas funcionan igual. E inclusive pueden decir, ok, sabes que a mí no me gusta hacerlo sola, o sea, no me gusta estudiar sola, no me gusta. Entonces ya sabes que tenés que tener a un compañero de estudio o una compañera de estudio que los juntos, tal vez por separado ven el video y después juntos hacen el proyecto. Sí. Se me ocurrió algo interesante ahorita que creo que no lo han pensado. Era que están... A ver, va a sonar raro. La pregunta sería que si ellas saben qué es trabajar en una empresa de tecnología, tal vez explicarles cómo es la cultura y cómo es de diferente a una empresa tradicional. No sé si me entendés, Laura. Es como cuando contratan a un developer de banco, una persona que solo trabaja en banco y llega y se siente todo raro porque él está acostumbrado a una cosa, ¿ya me entendés? Entonces creo que me agarraste la idea Sí, de a dónde quiero llegar, que como darles como una intro de cómo es trabajar en empresas de tecnología para que no lo miren después, qué raro trabajar en empresas de tecnología. sí, creo que, y fíjate que va un poquito de la mano ahorita con lo que estamos hablando de la educación y de aprender, porque algo muy interesante que creo que no sucede mucho en otras posiciones o en otras industrias, es que nosotros no dejamos de aprender. Un contador aprende y sabe la estructura y tal vez lo que hace es actualizarse sobre las nuevas legislaciones o tal vez el nuevo plantilla que tienen que llenar o tal vez algún cambio en alguna fórmula, pero su trabajo siempre se mantiene constante. Entonces vos le puedes preguntar algo y él debería de saberlo, dicen, ¿no? O un abogado también debería de saber lo que está haciendo, un doctor tiene que saber cómo cortar, cómo hacer las incisiones, las cortaduras o lo que sea, siempre tienen que saberlo. En nuestro caso, muchas veces no sabemos cómo hacemos las cosas, porque vienen muchos problemas o vienen muchos requerimientos, como por ejemplo, ahorita pueden ver ustedes esta página, ¿no? O sea, la aplicación que estamos usando. Y esto nació de una persona que dijo, yo quiero poder, ay, perdón, yo quiero que los usuarios cuando estén reunidos puedan ver la pantalla del otro. ¿Cómo hacemos eso? Hay muchísimas maneras de hacer eso. Nosotros ahorita nos estamos viendo y estamos viendo la pantalla. Puede existir la opción de que quiero que solo veas la pantalla. Puede existir la opción de que Laura aparezca ahí como una cabecita flotando en medio de toda la pantalla. Entonces, todas esas cosas o esos requerimientos, ese cómo lo hago, viene de un proceso de que nosotros mismos tenemos que aprender en el momento. Entonces, ayuda muchísimo saber, es cierto que tenemos una base, pero también tenemos que estar abiertos a seguir aprendiendo y a seguir entendiendo qué es lo que va cambiando. Esta es una industria que cambia muy rápido. Entonces, lo que ayer era tendencia, o ya no, ya valió. Eso es muy cierto, o sea, si te vas con la mentalidad de una empresa tradicional, de que ya soy, no sé, ingeniero en tal cosa y eso voy a hacer toda la vida, creo que ya van equivocados. Porque llegan el primer año y el segundo año ya no saben nada, hay que volver a hacerlo, hay que volver a hacerlo, hay que volver a estudiar. Es desaprender, aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender. Entonces tienen que acostumbrar. Ese es el ritmo de una empresa de productos Digitales. digitales. Y para que sepan que en qué tierras van a caer. Pero Sí, nunca, la mayoría de nosotros nunca sabemos nada.
tenemos que estarlo aprendiendo. Qué bien, nos está dejando Saúl en alto, en alto. Pero es cierto, muchas veces tenemos una noción, sabemos, entendemos, si viene un problema, decimos, ok, se puede hacer así, se puede hacer así, se puede hacer acá, o déjame investigar, o, sabes que para el requerimiento que me estás pidiendo, no existe ahorita algo que ya se haya hecho así, pero podemos crearlo desde cero. Entonces, todos esos escenarios son completamente normales en un día a día, en cualquiera em, de cualquiera de estas posiciones. Tal vez la que es más rígida, pero no necesariamente, sería ventas y marketing. Pero internamente ustedes se pueden creer que son súper libres de crear el tipo de campaña que ustedes quieran o de crear el tipo de estrategia que ustedes quieran, y a veces son estrategias tradicionales y a veces no, y es parte de esa creatividad y eso de pensar fuera de la caja. Perdón. Y creo que otra cosa bien interesante, como les decía, de lo que quieren aprender, y volviendo a que decía Saúl, el estilo de una empresa, es de que normalmente no se trabaja solo. Si estás trabajando solo, es muy probable que esa empresa no, no, no es su fuerte, o tal vez tienen a ese desarrollador o a esa persona técnica meramente como para consultas, no es para un producto digital. Pero si estamos trabajando en un producto digital como, como ingenieros en sistemas o como programadores, como analistas de datos, todas estas personas se tienen que hablar y tienen que ir trabajando, porque lo que yo haga o quiero hacer o quiero recolectar va a afectar lo que hace el otro o cómo lo está haciendo, o va a tener que integrar algo nuevo o va a tener que hacer algún cambio. Entonces hay mucha comunicación y mucho entendimiento de que lo que yo hago puede eventualmente afectar a otra persona o a otra área o a otro desarrollador, por ejemplo. Eso no lo ven siempre, pero sí sucede. Los equipos grandes lo viven, pues. Sí. Perdón. Y ¿Qué lo otro? bueno es que también, no sé, es que me gusta tomar mucho el ejemplo de las empresas tradicionales porque yo veo el choque. Por ejemplo, hay unas personas que vienen de empresas tradicionales y viene arraigado la cosa de los títulos de los puestos. De que, yo me entiende, eso en productos digitales, ciertamente hay jerarquías, pero no se manejan como las empresas normales. No sé si lo puedo, no sé cómo explicarlo un poco Em, mejor, Laura. Existe, por ejemplo, ahorita que yo estaba viendo como una jerarquía de una empresa, existen las jerarquías internas, ¿no? Entonces hay una persona a la que vos le reportás y esa persona le reporta a otra. Pero la realidad es que si existe un problema que puede afectarnos a todos vamos a trabajar casi que igual, como que a la misma medida. Y algo que se valora muchísimo, porque les digo que seguimos aprendiendo, es exactamente eso, compartir lo que aprendimos. Entonces, yo, por ejemplo, que tal vez no soy desarrolladora, sí conozco o sí he leído o sí vi algo y puedo llegar a decirle a Saúl, sabes que tal vez lo puedes hacer de esta manera. No sé cómo se hace, pero sé que es posible. Entonces, podemos tener este tipo de conversaciones como mucho más uno a uno, a pesar de que tal vez no, en un mundo normal podrías decir que no tenemos nada que ver, o que porque tenemos que estar hablando, porque yo como analista tengo que estarle diciendo a Saúl algo de, No, de desarrollo. o porque la contadora Laura viene a mí a decirme al ingeniero Burgos por qué tal cosa. Eso no existe en tecnología. O sea, yo acepto todo lo que me dice, yo lo analizo y así es. Es un ambiente muy colaborativo. Al menos las empresas realmente de tecnología son muy colaborativas. Y cuando trabajamos como tenemos ahí al lado, en los productos digitales, necesitamos esa colaboración. Porque recuerden que al final esos productos pues los va a usar alguien, un ser humano. Y el tener varias cabecitas que piensan distinto y que ven el mundo distinto ayuda a poder identificar posibles escenarios que solo Saúl no se lo hubiesen podido imaginar, o solo Laura no se lo hubiesen podido imaginar. Y también lo otro del lado
de la cultura que quería decir, se me fue la idea, a ver si me acuerdo. Eh, es que, como decimos de lo de desaprender y lo que estamos hablando de las empresas tradicionales, es de que nosotros a veces puede ser muy relajado el ambiente y no necesariamente a veces eso es algo bueno, porque al venir de un mundo en el que nos dicen vos tenés que hacer esto y para hacer eso tenés que hacer esto y esto y esto, o este es el manual para este puesto, o estas son tus únicas tareas, es como muy cuadradito. El de nosotros es como una bolita así de gelatina. Se mueve y se amolda al espacio en el que estás. Y disculpa, muchas veces va a decir, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? A mí no me tocaba, pero tenés que hacerlo. Sí. Una persona en tecnología casi que se abre a la oportunidad de poder aprender un poquito de todas las áreas. Por eso yo me tomé el atrevimiento de explicar esto y cada una de estas posiciones, a pesar de que yo no soy todas esas posiciones, pero sí conozco un poco de cada una de ellas y tal vez mi manera de ver el mundo, las cosas, los productos, pueda ayudar a cada una de esas áreas. Creo que eso es algo súper positivo de esta industria que no te amarra, no te mete en una cajita, sino que todo lo contrario, vos puedes literalmente saltar, o sea, ya cuando entras, por donde entré, si vos decís, sabes que ya no me gusta o ya no lo disfruto o estoy agarrándole cariño, me está llamando la atención esta otra área, eh, es muy normal ver esos cambios y son bien positivos, porque recuerden que cada uno de estas áreas tiene como una mentalidad. Entonces, cuando la llevas a la otra área, lo ayuda a robustecerlo, a hacerlo como más fuerte, a tener en cuenta más escenarios o a poder eh, resolver algún problema que tal vez no habían podido resolver de otra manera. ¿Verdad? Sí, sé que más. Una pregunta, Johanna. No, yo ya no tengo más preguntas. Igual, No, tengo a mi otra hija que me está viniendo a buscar, anda enferma. Oh, Entonces viene a que la mime. Pero no tengo, ya hice varias preguntas. ¿qué otra cosa les podemos contar? Eh, bueno, como les decía, casi todas estas carreras son carreras continuas, por eso es que casi nunca te piden como un título, a veces te piden un título, pero por temas más legales, algunas empresas, no todas, pero que siempre piden como experiencia en algo, o por ejemplo, en análisis de datos, el, el, el título o el background que te piden, la experiencia que te piden del lado de estudio, es bien amplia, porque literalmente puede venir de cualquier lado. O sea, puedes haber sido una persona que trabajó, que se graduó de licenciado en matemática, por ejemplo, pero también puede ser alguien que trabajó en ingeniería industrial. Y cada uno de ellos, como vieron algunas cosas de análisis o tienen esta mentalidad analítica, entonces podrían entrar a esa área, pero no todas las otras áreas yo las veo bien, o sea, casi todas las áreas, perdón, son bien amplias. Y cuando les hablamos de la de desarrollo, pues aún más, porque ni siquiera te piden en muchos casos un título. Tal vez las otras lo hacen más por un tema a veces legal de las empresas, que pues requieren aún lamentablemente ese check en tu hoja de vida, pero no te obligan a que sea uno en específico. Como por ejemplo una persona, yo conozco muchas personas que trabajan en marketing digital que nunca estudiaron mercadeo en universidad. Simplemente después de que se graduaron, pues les comenzó a llamar la atención esta área, o de manera muy natural, como son muy creativos, les gusta la parte del diseño, crear estas frases que se le pegan a uno o interesantes, entonces van al área de marketing digital. Igual a las personas de QA, conozco QA que son ingenieros químicos, que son ingenieros en sistema, otros que
son licenciados de administración de empresas, entonces es súper amplio no hay una sola carrera que necesiten para entrar a cualquiera de ellos. La verdad es cada uno de nosotros con lo que hagamos fit de nuestras habilidades personales y también de lo que nos interesa, diría yo. ¿Sabes qué pregunta es interesante en este punto? O, como ya el último consejo sería, ¿por qué no deberías entrar aquí, en este mundo de Me gusta esa digital? pregunta. Y la vamos a ¿Cuándo no y por qué no? Y primero se lo vamos a hacer a las chicas. ¿Por qué creen ustedes, solo para tener un contexto, por qué creen ustedes que no debería alguien de entrar a tecnología? Entendiendo lo que hemos hablado estas 2 sesiones. Ajá, Iván. Ajá, John, vos que no hiciste bien la tarea. Yo dije Ivonne y ella te tiró a vos. No te escuché, perdón. ¿Por qué no? ¿O a quién Si no no se le te- recomendaría? Si no te gusta leer o no te gusta estudiar, no te lo recomiendo. Porque yo lo he visto de que tenés que estar todos los días actualizándote y viendo cosas. Tal vez no 2, 3 horas, ¿verdad? Hasta las 2 de la mañana. Pero sí estar viendo hoy salió algo nuevo. Yo lo que veo que con la tecnología en todo, y creería que en cualquiera de los ítems que mencionabas ahí en los productos digitales, diario hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Creo que en la sesión pasada hablamos de que ya habían unas carreras o algo así que estaban haciendo nuevas. Entonces, si no te gusta estudiar, no. Creo que más lo diría si crees que va a estudiar este año y después no va a volver a estudiar porque ya agarraste el puesto, creo que no debería. O sea, va a estudiar este año y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y todos los que le siguen. Sí. Tan contenta que estaba yo con todo lo que estaba aprendiendo. Yo creo que lo sacó del estadio, Libón, con la respuesta. No, tranquila. No te dejes cegar por la respuesta. Piensa en lo que vos pensarías. Otro motivo por el cual Ajá, no John, debería. ahora tu respuesta, tal vez la mía esté equivocada. No, porque yo lo veo lógico. Yo me imagino que lo decís más que todo porque miras a tu esposito, que camina en la estudiadera todos los días. Sí. Pues fíjate que yo creo que esa es una de las principales, porque, a ver, decir que no te gusta estar pegado en una computadora, Es también, válido. o sea, Esa es buena, Muy porque yo válido. he encontrado bastantes personas que me dicen todo el día pegado en la computadora. Sí, yo también. Y me dice, no te cansas, no te Ajá. aburrís de ajá, estar viendo la misma casa todos los días. Y yo nunca miro la misma casa no todos te los días. cansas la vista o no te dicen ese tipo de cosas, me imagino. Sí, pero yo creería que cuando haces algo, ok, por lo menos si estás curiosa de aprender algo nuevo, y no tanto curiosa, pues, porque como les decía la vez pasada en la otra sesión, Johanna y yo somos madres de familia, las dos, y si estamos con esta iniciativa de tratar de ver si empezamos a trabajar en tecnología o a estudiar para trabajar en eso, es porque nos impulsan nuestros hijos para tener un mejor futuro para ellos, tanto en lo económico como en lo educativo, pues porque Y el es tiempo. distinto a que venga mi hija a preguntarme 2 más 2 cuando a mí toda la vida me dio 5. Ya sabes, entonces es distinto a tener algo también que venga mi hija, me pregunte y sepa yo qué contestarle, y siempre la tecnología, yo no sé, o sea, siempre yo siento de que como en Nicaragua estamos como muy atrás. O Bueno, sea, vas adelante, van súper adelante, y imagínate cuando nuestras hijas estén grandes, no podemos quedarnos atrás. Entonces, creería que en el caso de Johanna y mío, de que estamos impulsadas por esa motivación, podamos hacerlo, pues.
Ivonne tocó un tema interesante que se me había olvidado, que Ujú. era cuando vos querés trabajar en empresas de productos digitales, creo que la recomendación que yo estaba pensando en todo este tiempo para decir, se me había olvidado, era tienen que buscar el empleo afuera, no en Nicaragua, porque si se ponen a buscar empleo en Nicaragua o quieren como encontrar la relación con una empresa en Nicaragua y cómo sería trabajar en tecnología, se van a llevar una mala imagen o una mala idea de cómo es verdaderamente trabajar en productos digitales. Porque en Nicaragua por lo general no representa, diría yo, de manera general cómo es trabajar en una empresa de productos digitales, porque hay empresas de programación que vos vas a la entrevista y todo, pero te siguen, el modo de operar es de una empresa tradicional. Tradicional. Entonces, siempre no se vayan con esa mala impresión, pues. Sí, creo que es válido hacer la aclaratoria. No todas, no significa que todas las empresas nicas Ajá, sean sí. malas, pero hay muchas de ellas que lo único que hacen es tercerizar el servicio y entonces te tratan como que si fuera otro call center. Si queremos ver una analogía más fácil, como un call center. Llegas, trabajas, tus horas las tenés que monitorear, traquear Ajá, y te marcas vas. la tarjeta y todo eso, eso no. O sea, una empresa que hace eso no le veo futuro. Y no, y bajo nuestro concepto no sería realmente una empresa de tecnología, simplemente es una empresa que Correcto. está dando servicios de tecnología, pero sigue siendo está casi más del lado de, si quieren verlo así, como un freelancer. Y eso no es el propósito, ¿verdad? Si, con las que estamos hablando nosotros de colaborar, de trabajar en equipo, de apoyarse, eso ya son equipos de desarrollo, equipos tecnológicos, de desarrollo de productos. Pero si ya lo ven más del lado de mini proyectos, es freelancer completamente y es válido si es algo que les interesa, pero como que hacer esa separación, depende de lo que ustedes quieran también, porque algo positivo si lo quieren ver así, y más si son mamás, si tienen ahí pues sus propias responsabilidades o lo que ustedes quieran hacer con su tiempo, a veces tener esa flexibilidad de un trabajo freelancer, de un trabajo por horas, por en el tiempo que a mí me salga, puede ser beneficioso. Siempre va a depender de qué es lo que ustedes necesiten y estén dispuestos. Y regresando a por qué no deberían de trabajar en tecnología y retomando los dos puntos súper buenos que nos dieron acá, definitivamente si no quieren aprender todos los días, si creen que se las saben todas para el día que comienzan el trabajo, están mal. Porque, y no significa que no se la saben todas. Lo que pasa es que se las van a saber ese día, pero probablemente ya después ya no va a aplicar. O, Pero discúlpame, Laura, pero ese es el truco. Que vos sepas que no te la sabes toda, eso claro, ayuda. exacto. No saberse Es, todo, o sea, entender y estar en paz con vos mismo, de que no sabes todo, es un buen paso para trabajar en tecnología. y también, o también lo puedes ver del lado de, eh, para no ponerlo negativo, es que te gusta, ¿cómo es? Que te gusta aprender y desaprender. El aprender, creo que en todos lados podemos decir, hasta desde niños, desde chiquitos nos dicen, ¿no? Que sigamos aprendiendo, que probemos cosas nuevas, que busquemos. Eso es algo que se nos puede inculcar siempre. Y se siente lógico decir aprender. Pero el desaprender es igual de importante, porque como estamos diciendo que todo cambia y se transforma tal vez muy rápido o más rápido en ciertas áreas que en otras, el desaprender, el poder dejar de decir, es que yo siempre lo hice así, es también bien importante. Sí. De, ajá, No, tenés razón eso. Yo siempre lo hice así, obstáculo. el querer aprender y desaprender. Entonces, si están dispuestos a entrar a esta área, dependiendo de cada una de ellas,
algunas cambian más que otras, eso es importante recalcarlo. Hay unas que son más estables, pero igual en todas requieren que tengamos ese sentido de curiosidad, de entender por qué pasan las cosas, de querer aprender un poquito más, un poquito más, un poquito más. Si son personas curiosas, si son personas que les gustan los retos, que les gusta pelear con alguien para, para encontrar la solución correcta, entonces puede ser un buen fit. Y del otro lado, definitivamente, si no les gusta estar sentados, si ustedes quieren andar haciendo ahí, subiéndose a los árboles, buscando la escalera, haciendo cosas más con sus manos, aquí lo más que van a hacer con sus manos es tapear por acá. En muchos momentos podemos hacer pues, dibujitos y cosas en el aire, pero realmente sí pasamos mucho tiempo en la computadora, que a veces se puede sonar como lo decía Ivana, ¿no? Como que estás cansado de estar viendo lo mismo, se te cansan los ojos, pero también pueden pensarlo así, una computadora es portátil, entonces al ser portátil, yo puedo venir y levantarme y dar vuelta, y ustedes no están viendo, pero yo estoy dando vuelta. Es la facilidad también de poder movilizarnos, de no necesariamente estar en una oficina, de que ahorita Johanna podría, como está ahorita, estar con su bebé y estar trabajando. El poder viajar a ver a mis padres, poder viajar a ver a mi hermana, poder irla a visitar, pasar una tarde en un café, una mañana en mi casa, también te da esa flexibilidad. Entonces, eh, depende, si no te gusta, no te gusta, pero también hay que darle el lado positivo a que todo lo hacemos con una computadora. Significa que no necesitas nada más que computadora e internet para poder trabajar y que ahora el internet puede estar en todos lados. Es algo bueno. Sí, justamente por eso que estás mencionando, sabemos cómo estamos, ¿verdad? En las oportunidades laborales en este país, más en tecnología. Entonces, lo que hablaba Saúl de mejor buscarte trabajo fuera del país, también está la posibilidad de que en cualquier momento, por X o Y razón, alguna oportunidad o algo, tengamos que salir del país y con tecnología, trabajar en tecnología, yo hasta donde he visto, puedes trabajar en cualquier lado, o sea, te puedes ir a China y podés estar trabajando ahí, ya sabes, desde allá, pues es un trabajo remoto mundial, pues en cualquier parte puedes estar y puedes hacerlo, que otra del más que tiene trabajar en tecnología, que he visto yo. Así es. La facilidad de movilizarte, y como lo mencionaba Ivonne y Saúl, las oportunidades que existen a nivel internacional y que ahora están casi que incentivándose, ¿no? A buscar trabajadores remotos porque ya se dieron cuenta que es lo mismo, ya ese estigma de que las personas únicamente trabajan bien cuando están dentro de la empresa, cuando están en la oficina sentadas y que las puedes ver, ya se cayeron. Y de hecho ya se habían caído muchas de esas en esta industria y ahora pues dentro de la pandemia, porque todavía seguimos en pandemia, ha sido mucho más claro para las personas que tal vez tenían esa mala ideología de que únicamente somos productivos si estamos de 8 a 5 en una empresa o únicamente vamos a producir si estamos en un lugar físico donde nos están vigilando o viendo, sino que todo lo contrario te permite trabajar por resultados, te permite decir, sabes que esto a mí me toma mucho, o sea, me toma muy poco tiempo, significa que en la mañana puedo tener una reunión, ir a hacer el desayuno rápidamente para mi familia, regresar, seguir trabajando, hacer una pausa para ir a meter la ropa a la lavadora, regresar, o sea, te da esa flexibilidad que muchas veces es necesaria y también incurre en una responsabilidad bien grande de cada uno de nosotros de lo que hacemos con nuestro tiempo, pero al final como muchas de las empresas están enfocadas, en los resultados, eso es todo lo que tenemos que buscar. Si nosotros estamos trabajando y estamos dando los resultados esperados, ese es un excelente indicio de nuestro rendimiento. De hecho, actualmente yo siento que cuando voy a la oficina, bueno, cuando voy al trabajo, me busca una persona, me busca otra y me desconcentro. O sea,
yo estoy en la casa, yo sé que tengo que conectarme de 8 a 12 y de 1 a 5 o 6 de la tarde, pero sé que estoy en eso y puedo levantarme a poner la lavadora, a hacer X, o sea, algo que me va a tomar tal vez 10 minutos, que tal vez si voy a agarrar una tacita de café ahí en el trabajo, me encontré a alguien que me preguntó por el seguimiento de algo y me encontré otra persona y en ese momento perdí 40 minutos. Y en mi casa me toma 10, solo me levanté, lo agarré y la tomé. Así es. También eso se notó. Obviamente hay una discusión bien grande con el tema de que perdemos un poquito el contacto social con nuestros compañeros y ya no nos los encontramos, y ya no hacemos esas conversaciones chiquitas cuando vamos a agarrar el café, por ejemplo. Pero muchas veces también y ustedes lo pueden pensar. Es cierto que estábamos en oficina tal vez de 8 a 5, de 7 a 4, pero había momentos en los que estábamos haciendo otra cosa y ahí le preguntamos a nuestro compañero cómo te fue en el fin de semana, qué hiciste, ah, sí, conocí este restaurante. Entonces, realmente no es que estábamos ahí solamente, bueno, tal vez hay algunas posiciones, ¿verdad?, en las que hacen eso, pero igual la tecnología no ha pasado. Igual hay esa misma flexibilidad, esa misma tranquilidad, ese espacio para hacer cada uno de nosotros y entender que tenemos ciertas responsabilidades dentro de la empresa, pero también cada uno tiene responsabilidades en sus casas. Y como hablaba Ivonne, tal vez una tarea que en su trabajo le quitaba 1 hora, hizo que solo era, se suponía, otra cosa, iba solo su esparcimiento, inclusive no lo podía hacer, no podía hacer una pausa porque tenía a alguien ahí que ya la mandaba otra vez a trabajar. Eh, Ahora poder nosotros dividir esos tiempos y decir, ah, ok, sabes que cada 2 horas me voy a tomar una pausa de 5 minutos, me voy a levantar, voy a agarrar agua, voy a hacer esto, es también parte de cada uno poder decidir qué hacer con tu tiempo, y eso es súper valioso, muy, muy, muy valioso. Y creo que la industria te lo permite y las posiciones remotas eh, lo promueven de alguna manera para que puedas vos siempre dar los resultados y estarte cuidando también al mismo tiempo. Ok, creo que ya estamos en la hora. Sí, ya llegamos, ¿cierto? Ya. Como esta vez no me salía ahí el tiempo que se había terminado, Timer. pero sí, quería nuevamente, como siempre, agradecer a ustedes dos que nos traen estas preguntas súper buenas y que nos dan la pauta de darle información que realmente necesitan y que les va a ayudar en su proceso de decidir el puesto, entrar, no entrar, como decimos, o simplemente seguir aprendiendo, que es completamente válido también. No, gracias a ustedes por su tiempo, por su colaboración y por el Gracias, apoyo. gracias. Un placer para nosotros. Nos vemos. Ok. Adiós, Bye. cuídense. Vaya, Net. Ay, ya se fue la Net. Ok. Vale, Laura.